Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta presentación titulada Experiencias de alfabetización académica de estudiantes mayas, de la autoría de una servidora, doctora Rosa Isela Sandoval Cruz, el doctor Moisés Perales Escudero y el maestro Ezequiel Hernández Mendoza, todos de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. La lectura y la escritura de estudiantes indígenas son áreas prioritarias de los Programas Nacionales Estratégicos o PRONACES del CONACYT. Se sabe que en la península de Yucatán estos estudiantes presentan niveles bajos de desempeño que se asocian con condiciones de pobreza. Los procesos de alfabetización académica, aunque necesarios para la participación efectiva en el aprendizaje universitario, pueden no ponerse en marcha desde la enseñanza, responsabilizando a los alumnos de descubrir por sí mismos los códigos, discursos, registros y géneros propios de sus disciplinas. También pueden llevarse a cabo de manera excluyente, sin entrar en diálogo con las particularidades culturales de las que son portadores los alumnos que pertenecen a grupos étnicos minoritarios u oprimidos. En ambos casos, el efecto de la ausencia de enseñanza o de una enseñanza excluyente es el agravamiento de las condiciones de exclusión educativa que enfrentan estos grupos. A continuación, el doctor Moisés Perales les hablará sobre nuestra conceptualización de la alfabetización académica. Muchas gracias. Pues aunque hay diversas definiciones de alfabetización académica, nosotros la vamos a definir para efectos de este trabajo como procesos escolarizados de enseñanza-aprendizaje de prácticas letradas y conceptuales. Y la vamos a dividir en dos vertientes. Por un lado, la alfabetización académica general y por otro lado, la alfabetización académica disciplinar. La alfabetización académica general consiste en un conocimiento común de los géneros y prácticas letradas que son comunes a varias disciplinas, que son comunes a varias áreas, que no son específicos para una sola. Y la disciplinar se refiere al conocimiento de estas prácticas letradas, conceptuales y de los géneros específicos para una disciplina o un área específica. Siguiente. Otro punto importante que puede suceder en los procesos de alfabetización académica es este concepto que es la práctica institucional del misterio. Este concepto se refiere a la ausencia de enseñanza explícita de las convenciones y prácticas letradas académico-disciplinares que se deriva de la presunción por parte de quienes deberían enseñarlas, los profesores del sistema educativo, de que no es necesario hacerlo porque todo el mundo las sabe, porque son naturales, porque debieron ser enseñadas en niveles educativos previos. Y la consecuencia de esto es que estas prácticas privilegiadas, académica disciplinares o académico generales, permanecen pues vedadas a los sujetos subalternos, a los estudiantes marginados. Y también asumimos que es parte de esta práctica institucional del misterio el hecho de que las prácticas letradas de los sujetos marginados también permanecen invisibles, tampoco son conocidas. Siguiente, por favor. Entonces, una consecuencia de esta doble invisibilización, tanto de lo que está detrás de las prácticas privilegiadas como de las prácticas marginales de los sujetos marginados, es que no se pueden dar en las aulas estos terceros espacios para la reflexión crítica sobre las prácticas letradas y subalternas, las privilegiadas y las subalternas. Y como consecuencia de ello se producen sujetos analfabetizados, es decir, que están alienados tanto de sus saberes y culturas ancestrales como del conocimiento y la cultura contemporánea, cuyo conocimiento y disposiciones hacia la cultura letrada no solo son limitados, sino que a menudo implican un rechazo hacia los saberes y prácticas culturales mediados por la escritura de los textos. Esto nos lo dice Hernández Zamora, 2019. Siguiente. Bueno, de cara a lo planteado anteriormente y para atender estas problemáticas, el objetivo de este trabajo es describir las experiencias de alfabetización académicas preuniversitarios y universitarias de estudiantes mayas de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, inscritos en las licenciaturas en lengua inglesa, humanidades y antropología.
Nuestro abordaje teórico-metodológico es la fenomenografía, la cual es una tradición psicológica de investigación de la enseñanza-aprendizaje que se centra en la conciencia que tienen los individuos de los fenómenos de enseñanza-aprendizaje y en la variación entre diferentes formas de experimentar o ser conscientes de estos fenómenos. La fenomenografía asume que para cada fenómeno o evento de enseñanza-aprendizaje, diferentes personas lo experimentarán de diferentes formas, algunas más complejas que otras. Su unidad de análisis son las concepciones, las cuales son verbalizaciones que indican algún tipo de conciencia de un fenómeno. Estas son discursivas y contextualizadas en el mundo de la vida de cada persona y grupo social. Se denominan temas a los aspectos de la realidad de los que somos conscientes. En este caso, el tema es la alfabetización académica en varios idiomas. En la fenomenografía, las concepciones se agrupan en categorías experienciales o formas de experimentar un fenómeno o de un fenómeno de enseñanza-aprendizaje que incluyen los significados que se le dan al fenómeno, lo que se hace para enseñarlo o aprenderlo, y la intención que subyace a esas acciones. El primer elemento se llama aspecto referencial, el segundo aspecto estructural. El aspecto estructural pone de relieve la agentividad de los sujetos, lo cual es valioso en la investigación de la alfabetización de estudiantes indígenas porque no los reduce a objetos de la enseñanza. Este diagrama nos representa estos dos aspectos de la experiencia consciente en cuanto a la alfabetización académica. El aspecto referencial evoca los significados que para los participantes tiene la alfabetización académica, es decir, elementos tales como su definición, importancia y las emociones que provoca. El aspecto estructural se refiere a las prácticas de los profesores para enseñar y de los estudiantes para aprender la alfabetización académica. En este caso no se trata de la conciencia de los profesores, sino de la conciencia de los participantes que tienen sobre las prácticas de enseñanza. El otro componente del aspecto estructural es la conciencia sobre las intenciones de las prácticas. ¿Por qué se hace lo que se hace para aprender? En otras palabras. La fenomenografía asume que algunas formas de experimentar un fenómeno son más complejas que otras, porque perciben más aspectos del mismo con mayor nitidez o son más funcionales para el aprendizaje. Entonces, el producto de un estudio fenomenográfico es algo que se conoce como un espacio de resultados, el cual es una tabla o figura que resumen las diferentes categorías experienciales de manera jerárquica, representando sus concepciones y temas. Pasamos ahora a los métodos del estudio. Los participantes fueron 15 estudiantes inscritos en licenciaturas, en las licenciaturas en lengua inglesa. De ese programa educativo tuvimos 11 participantes, de humanidades 1 participante y de antropología 3. Autoadscritos como mayas con diversos grados de bilingüismo originarios de la zona maya de Quintana Roo. Se les realizaron 2 entrevistas fenomenográficas semiestructuradas con cada participante. Una de ellas basada en textos significativos para ellos. Los guiones de entrevista fueron validados con el procedimiento Interview Protocol Refinement Framework de Castillo Montoya 2016. El equipo de investigadores realizó las entrevistas durante el periodo de primavera 2022 mediante videollamadas en la plataforma Teams. En cuanto al procedimiento de análisis de datos, usamos la codificación por descubrimiento en equipo. Es decir, que las categorías emergieron de los datos y los códigos fueron producidos mediante el análisis conjunto y la discusión entre los investigadores. Esto significa que el estudio tiene validez dialógica, de acuerdo a AHAR 2020. El análisis se realizó de manera manual con ayuda de Microsoft Word and Excel. Ahora presento el espacio de resultados, el cual es preliminar ya que aún no hemos terminado de analizar todas las entrevistas y falta la validación de un investigador externo.
surgieron 3 categorías experienciales que denominamos académico-disciplinar, narrativa y lingüístico-ortográfica. La más compleja es la disciplinar e incluye a las otras 2 categorías. Los temas son la alfabetización en maya, español e inglés. Desde la primera categoría, de abajo hacia arriba, la alfabetización en las 3 lenguas se concibe fundamentalmente como un fenómeno gramatical y sobre todo léxico. Las prácticas de enseñanza y aprendizaje se centran en la comprensión y producción de oraciones aisladas o textos cortos para aprender la lengua. Destaca entre los participantes una fuerte sensación de miedo a la burla por cometer errores al hablar en español o en inglés, mismos que vienen desde la primaria y se repite en todos los niveles educativos. También resalta que desde esta categoría se concibe a la lectura y escritura académica y disciplinar, sobre todo como un fenómeno de vocabulario especializado. Por ejemplo, se atribuyen las dificultades y el éxito para sortearlas a la complejidad del vocabulario académico y a su aprendizaje, o falta de él. En cuanto a la categoría narrativa, se trata de una conceptualización de la alfabetización académica en términos de producción de narrativas cortas de tipo individual y autobiográfico sobre las propias experiencias o la comprensión de cuentos y leyendas. En el caso de la alfabetización en maya, ello tiene por objetivo el recrear la identidad tradicional maya. En el caso del español, los fines son estéticos y de reflexión sobre la identidad, lo cual se comparte con el inglés. Con el añadido que en esta segunda lengua también se trata de aprender la lengua. Esta categoría está presente en todos los niveles educativos. Y bueno, finalmente tenemos la categoría de alfabetización académico-disciplinar, la cual se da sobre todo en español y en inglés. En maya, esta categoría solo la sostienen los estudiantes de antropología, quienes usan la lengua maya para realizar y transcribir entrevistas, representando así lo dicho por sus informantes, pero es en español la lengua que se usa para transformar los datos en conocimiento. Marcadamente en español y en la licenciatura en antropología se concibe la alfabetización como socialización disciplinar, es decir, como participación en las prácticas de literacidad de los expertos, lo cual incluye la redacción de géneros y temáticas disciplinares. En inglés no encontramos conciencia de prácticas de socialización disciplinar. En ambas lenguas, los participantes son conscientes de recibir alfabetización académica general de manera explícita en varios géneros, como el ensayo, la reseña y el reporte de investigación sobre temáticas no disciplinares. Los participantes se involucran en prácticas de enseñanza-aprendizaje colaborativas, en algunos casos por su propia cuenta. En el caso del inglés, la intención parece ser sobre todo la reproducción del conocimiento, mientras que en el español hay evidencia de prácticas de transformación del conocimiento. Desde esta categoría, aunque el vocabulario académico disciplinar también es muy sobresaliente, se concibe a los términos especializados como nuevas maneras de concebir los fenómenos de las disciplinas que están insertos en estructuras de conocimiento especializadas. La conciencia lingüística se amplía a fenómenos como los nexos de la organización de ideas, lo cual es aún incipiente. Ahora presentamos concepciones invariantes, es decir, que se encuentran en todas las categorías. Los participantes reportan que nunca o casi nunca reciben retroalimentación sobre la lectura y la escritura, y esto sucede en todos los niveles educativos. También reportan no buscarla de parte de los maestros, porque no creen que los maestros vayan a proporcionarla. Por lo tanto, refieren una ausencia casi total de diálogo sobre la lectura y la escritura y ningún andamiaje del proceso de escritura. Asimismo, los géneros se enseñan como superestructuras rígidas en lugar de promover la conciencia de fenómenos genéricos más profundos y la transferencia. A diferencia de la alfabetización académica general,
la cual es explícita en materias como escritura y comprensión de textos, la alfabetización académica disciplinar no se enseña de manera explícita. No se enseñan explícitamente géneros y registros disciplinares. Se encuentran envueltos en el misterio. No se promueve la transferencia de habilidades desarrolladas en los cursos de lectura y redacción a otras materias para los estudiantes, pero los estudiantes perciben que pueden aplicar algunas de estas habilidades a otras materias disciplinares y lo hacen parcialmente. Los participantes reportan que las prácticas de alfabetización académica les ocasionan emociones negativas como el estrés y la frustración principalmente, pero emprenden prácticas autogeneradas para sortear dificultades. Este aprendizaje autodirigido les lleva a asociar la alfabetización académica a sensaciones de logro y a un mayor sentido de autoeficacia. Bueno, a continuación el doctor Moisés Perales presentará las conclusiones. Gracias, pues concluimos que la alfabetización en maya se reduce a una alfabetización de tipo léxico-gramatical y narrativa. Es decir, fundamentalmente cuando hay alfabetización en maya es así. En menor medida eso pasa también con el inglés. Hay bastante conciencia de prácticas académico-disciplinares, mayormente en español, un poco menos en inglés, casi nula en maya. Los participantes se muestran agentivos, es decir, ellos tratan de resolver las dificultades y remontar las emociones negativas que experimentan y activamente tratan de encontrar relaciones entre lo que aprenden sobre escritura y lectura en algunas materias con la escritura y lectura en otras materias donde no se enseña a leer y escribir y tratan entonces de transferir habilidades de un contexto a otro. Encontramos una escasa presencia de concepciones de la categoría disciplinar en lengua inglesa, por contraste con antropología u humanidades, y una ausencia de conciencia discursiva, es decir, los participantes cuando hablan acerca de los textos, pues hablan sobre todo en términos de secciones como introducción, desarrollo, conclusión, pero no tienen el lenguaje, términos para hablar sobre fenómenos más profundos como el metadiscurso, el posicionamiento, los microgéneros, las funciones epistémicas y sociales de la alfabetización y de los textos o su relación con la identidad académica o profesional. Los participantes entonces parecen ser sujetos letrados, si bien no tienen una conciencia discursiva sofisticada, sí son sujetos que se involucran activamente en prácticas letradas. Y algo muy importante es que expresan que desean que la lectura y la escritura sean sociales y dialógicas, es decir, que se hable con los alumnos, entre profesores y alumnos, sobre lo que leen y lo que escriben. Es decir, que sean prácticas comunitarias, y eso es culturalmente sensible. Nos hacemos eco de una investigación previa de Simoy Perales, al decir que pues, son necesarias políticas que impulsen el maya como una lengua de alfabetización académico-disciplinar, no solo de alfabetización narrativa o de alfabetización lingüístico-ortográfica. Recalcamos que estos resultados aún son preliminares, falta confirmarlos por un análisis posterior de más entrevistas y mediante la auditoría de los códigos por un investigador externo. Hasta aquí llega nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.